Problema 18. Ana quiere cambiar las cerámicas de su comedor, el cual tiene 8 metros de largo por 5 metros de ancho. Eligió una cerámica cuadrada de 0,4 metros de lado. Las cerámicas se venden en cajas de 10 unidades y el valor por cada caja es de 5.800. Pero Ana eligió el siguiente plan de pago. Un cuarto del total a cancelar lo pagó al contado, un sexto de lo que le queda lo cancelará con cheque y el resto lo cancelará con una tarjeta de una casa comercial. Y la pregunta entonces que nos formulan es, ¿cuánto dinero cancelará Ana con la tarjeta de la casa comercial? Para esto, primero es relevante, ¿cierto?, saber cuánto es lo que finalmente Ana es lo que cancela para poder saber cuánto es lo que ella paga con la tarjeta comercial. Pero para hacer todo ese cálculo es primordial partir sabiendo cuántas cajas necesita. Y ahí, ¿cierto?, ver cuánto paga por cada caja y cuál es el monto que tiene que cancelar en total. Para eso, primero hay que saber cuál es el espacio que tiene que cubrir con esta cerámica. Ya lo habíamos trabajado en ejercicios anteriores, por lo tanto, se deben de recordar que para poder hacer este cálculo hay que trabajar con el concepto de área. Vamos a representar entonces el comedor con este rectángulo, donde un lado vale 8 metros y el otro 5 metros. Recuerden que cuando hablamos de superficie o área, ¿cierto?, lo que había que hacer era multiplicar cuánto era, ¿cierto?, el valor del ancho por el largo. En este caso serían los 8 metros por los 5 metros. Entonces la superficie a cubrir, que es la que está acá, corresponde a 40 metros cuadrados. Por otra parte, hay que conocer la dimensión, ¿cierto?, que tienen las cerámicas, que en este caso es 0,4 metros por lado, porque es cuadrada. Con esa información entonces tendríamos cuál es el área que cubriría cada una de estas cerámicas. Y al multiplicar entonces cada lado de este cuadrado, nos entregará la superficie que cubrirá esta cerámica, que corresponde a 0,16. Entonces, ahora ya sabemos qué superficie hay que cubrir y cuánto nos cubre cada una de las cerámicas. Entonces, como cada una de estas va a ir ubicada, ¿cierto?, en este espacio del comedor, lo que tenemos que hacer es distribuir, saber cuántas cerámicas necesito distribuir en este espacio. Y cuando realizo esa operación, estamos hablando entonces de una división, donde esta división nos entregará la cantidad de cerámicas que necesitamos para poder cubrir todo el espacio. 250 es la cantidad. El enunciado nos decía de que las cerámicas se venden en cajas de 10 unidades. Por lo tanto, esta cantidad de cerámicas la dividimos por 10 para saber cuántas cajas necesitamos comprar. Lo cual nos dice, ¿cierto?, que corresponderían a 25 cajas. Y cada caja tiene un valor de 5.800. Por lo tanto, multiplicamos las 25 por los 5.800. Y ahora recién sabemos cuánto fue lo que Ana gastó, ¿cierto?, en comprar todas estas cerámicas, que corresponde a 145.000 pesos. Con esta información entonces recién ahora podemos empezar a trabajar en base a la información que nos entrega acá, donde nos dice un cuarto del total, y ya sabemos ahora que el total corresponde, ¿cierto?, a 145.000. Lo cancelará al contado. Entonces lo que hay que hacer es escribir, ¿cierto?, un cuarto que corresponde a la fracción del total 145.000 es igual 36.250, que corresponde entonces, ¿cierto?, a lo que va a cancelar al contado. Luego nos dice, un sexto de lo que queda lo cancelará con cheque. Pero la pregunta es, ¿cuánto es lo que nos queda?
Y cuando habla de lo que nos queda es, si nuestro valor total a pagar son 145.000 y ya canceló una parte, lo que sobra en el fondo es lo que me queda por cancelar. Entonces, acá en la calculadora, escribo el valor al cual tengo que llegar, ¿cierto? Que es el valor total, y le resto lo que ya se canceló. Y la respuesta de esta diferencia corresponde a lo que le queda. Pero ojo, de lo que le queda, solamente una sexta parte la cancela en cheque. Por lo tanto, este valor se multiplica por este sexto que aparece, ¿cierto?, expresado en el ejercicio. Entonces, podemos decir que 18.125 pesos, Ana lo cancela con un cheque a 30 días. Así, entonces hasta ahora, Ana ha cancelado, ¿cierto?, al contado 36.250, en cheques 18.125, y nos faltaría el restante del total, que es lo que cancelará entonces con esta tarjeta comercial. Pero hasta aquí, la pregunta es, ¿cuánto hasta ahora ya lleva cancelado? Entonces vamos a la calculadora, ya tenemos un valor ahí, solamente le sumamos lo que había cancelado al contado, que son los 36.250. Por lo tanto, hasta ahora ha cancelado 54.375. Con esto entonces solamente nos faltaría calcular la diferencia del total a pagar con lo que ya ha cancelado. Entonces, los 145, que es lo que tiene que cancelar finalmente, le restamos lo que ya ha cancelado con 2 pagos anteriores, y con eso entonces nos entrega de que le falta por cancelar 90.625 pesos, que es lo que entonces Ana debe cancelar con la tarjeta de la casa comercial. Con eso entonces estaría el detalle de cómo cancelar a Ana, y además estaría la respuesta de la pregunta que correspondía, ¿cierto?, a nuestro último cálculo. Con esto terminamos entonces el problema 18.